Ok, muchachos. Ok, chicos, seguíamos con esta situación de los famosos ninis relacionada con la pregunta que hacía Edgar. A ver si se conecta ahorita Edgar. Dejen, vuelvo a compartir mi esquemita. Aquí está. Ok, entonces comentábamos y decíamos, eh, la situación se torna un poco cuando ustedes manipulan la información y la utilizan pues a favor o beneficio de algo o simplemente con la intención de desviar o malinterpretar la información. Por eso también decía su compañero Axel en la exposición, es muy importante que en el texto expositivo pues no se manipule la información, o sea, no se busque otras intenciones, se trata simplemente de convertir a nuestras palabras a algo que ya leímos, a algo que está hecho y que ahora lo estamos dando a conocer. Por eso les decía, el asunto de los ninis fue un asunto muy criticado a través de la prensa porque, lo voy a decir literal, porque se cree que hablar de nini es sinónimo de huevón, es sinónimo de flojos, cuando sabemos que, bueno, pudiera ser que existe un sector de la población que no tiene las oportunidades para trabajar y mucho menos tiene las oportunidades para estudiar, ¿sale? Entonces ahí es cuando nosotros utilizamos información y la generalizamos y la damos a conocer así. ¿Sale, chicos? Entonces, mucho cuidado porque no se trata de eso, no se trata de manipular y de desinformar a la gente. Se trata o se busca dar a conocer lo que ya está establecido, lo que ya se encontró. Acuérdense que en clases pasadas, sobre todo en la descripción, hablábamos de la objetividad y la subjetividad y decíamos que en una descripción objetiva o ya sea científica, técnica, se tienen que dar a conocer los elementos tal cual y como son. Pero si nosotros empezamos a incluir nuestro criterio propio, ahí es donde ya caemos en subjetividad. Y el texto expositivo no es un texto subjetivo, es un texto objetivo. ¿Sale? Entonces, ojo, y a lo mejor es una característica que tenemos que tomar en cuenta. Este tipo de texto no, por ningún motivo, debe de tener subjetividad. ¿Sale? Todo el texto expositivo debe de ser objetivo. Es igual, si ustedes quieren compartir una receta de cocina, no lo pueden hacer desde su perspectiva, lo tendrán que hacer desde la manera objetiva, diciéndonos cómo y qué elementos debe de llevar, ¿para qué? Para que todos entendamos ese contexto. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro ahí, Edgar, cómo está la situación eso de la manipulación de la información? Sí, sí, profe, Sí. pero ¿no cree que sea algo como que injusto que bueno, los noticieros digan ese tipo de información que es falsa? Pues sí, sí es injusto y más que injusto no es ético, Edgar. No es ético, no es profesionalmente hablando no lo es. Yo te lo puedo decir como una persona que estudió comunicación y llevé prácticamente 2 semestres de periodismo y siempre nos hablaron de eso, del valor de la información. De hecho, hubo un tiempo que yo me dedicaba a reportear, a buscar información, a hacer entrevistas y precisamente siempre se me habló así.
No se trata de manipular la información. No se trata de conseguir lo que tú quieres escuchar. Se trata de simplemente escuchar y dar a conocer la situación tal y como está. No sé si vieron en alguna ocasión una entrevista de un periodista de Estados Unidos que es mexicano, que le hizo a Hugo Chávez, que Hugo Chávez lo corrió de su oficina. No sé si estás enterado de eso. No, profe, no lo he visto. Ok, hubo una entrevista que le hicieron a Hugo Chávez, pero Hugo Chávez corre al reportero, pero lo corre porque el reportero busca provocar a Hugo Chávez. Y también esa es otra situación. No tenemos que provocar a la gente, no tenemos que provocar para después manejar nosotros la información. Eso no es ético. O me dices tú, ¿no se le hace justo? Pues no, no es justo, pero más de justicia no es ético. O sea, no es ético, no es profesional que se esté manejando información a conveniencia, ¿sale? Para desviar atenciones, para minimizar las cosas. Ahora cuando se daba a conocer lo de los 43, se hablaba de manera muy general que encontraban fosas clandestinas, pero, o sea, imagínense la gravedad, encontrar fosas clandestinas, ya estábamos hablando de un punto muy grave. Sin embargo, simplemente se hablaba como, pues encontraron 3 fosas clandestinas con 7 cuerpos cada fosa, pero ninguna pertenece a los 43. Y decíamos, bueno, no se encontró el objetivo, pero estamos hablando de más muertos, estamos hablando de otra situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, chicos, yo los invito a que lean y no se queden con esa versión. Traten ustedes de analizar la información e ir más allá, que no les vendan lo que a simple vista está escrito. Ok, bueno, seguimos con la parte de la estructura. Y la estructura textual tiene que ver con esta y la daba a conocer bien su compañero, ¿no? Solamente lo único que le faltó es dar a conocer lo que es el título y los subtítulos, ¿sale? En un texto expositivo puede haber títulos, puede haber subtítulos y cada uno tienen que ir relacionados. Entonces, esta es la estructura. Títulos, subtítulos, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión. Explicaba cada punto de qué tendría que revisar. En la introducción dice, inicia el tema como ya se sabe, explica cómo será o de qué manera se va a abordar el tema, y el desarrollo pues ya es toda la parte de la información que estamos dando a conocer. Aquí pueden entrar gráficas, imágenes, todo lo que ustedes encontraron argumentando, exponiendo, describiendo, todo eso se desarrolla ahí. Y la conclusión solamente es una síntesis de la información que viene en el desarrollo. ¿Sale? Resumir los aspectos más importantes. De hecho, por ahí puso un texto de la manzana. No sé si me lo puedo volver a compartir, compañero. Deje el, A ver, profe, A déjalo ver, pongo. déjele, le pongo los permisos. Se me hizo bien interesante ese texto de la manzana porque se revisa punto por punto dónde está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero atento, profe, los hago. Sí, no, no, no se preocupe, aquí nosotros lo esperamos. A ver, aquí está, profe. Ok, excelente. Miren, chicos. Dice aquí, aquí a lo mejor lo que le falta es un título, ¿no? Y vamos a ponerle del nombre del título, La Manzana. Ok, y dice, la manzana, y ya dice, la manzana es una fruta comestible de tipo pomacea que nace del árbol manzano. La manzana tiene una forma redondeada, es algo chata en los extremos, su piel es delgada y puede ser de color rojo, y bueno, bla, 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 lo dice la manzana y tiene diferentes. Ok, si se dan cuenta, chicos, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Podríamos decir que este primer cuadrito que por aquí les estoy encerrando pertenece a la introducción.
porque nos habla en términos generales de la fruta, que es una fruta que se come. Ustedes que son gastrónomos, ¿me podrán decir qué significa esto? No saben, no ven, no revisan eso. ¿Qué es la pomacea? Y este que les puse de rojo es el desarrollo. Y finalmente la última parte ya vendría siendo nuestra conclusión. ¿Sale? Es un texto expositivo porque nos refiere todas las características relacionadas al fruto de la manzana. ¿Sale? Al último ya solamente nos habla igual de manera general. Al ser una fruta versátil, se puede incluir en gran diversidad de recetas culinarias y por otro lado, entre los países más productores y exportadores de manzana se encuentran y ya vienen todos los países. ¿Vale, chicos? Entonces, este es un texto expositivo, nos habla de la manzana, pero el objetivo de este texto es informar sus propiedades, informar sus características y solamente los otros elementos nos dan como que la antesala y el final del texto. ¿Sale? Entonces, esas son las características del texto expositivo. Muchas gracias, compañero. Ya puede dejar de compartirla. Vamos a Listo, compartir profe. otra vez esto. Ok. Entonces, por eso dice al último, ¿se sintetiza la información o se resumen algunos aspectos? Ese es el texto expositivo. Algunos ejemplos, y por ahí mencionaba su compañero, son artículos, pero tienen que ser artículos divulgativos, muchachos. Divulgativos, acuérdense de eso. Hay artículos divulgativos, ¿vale? Que son todos los que vienen en las revistas muy interesantes. Por ejemplo, en Internet, Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, todos esos textos, todas esas información que generalmente nosotros obtenemos son textos expositivos. Uno de los problemas que tenemos es que les decimos, chicos, hagan un ensayo, un texto argumentativo y ustedes copian, pegan y dan a conocer, lo que están haciendo es un texto expositivo, porque algo que no investigaron ustedes, algo que no es de su propiedad, lo están dando a conocer. ¿Sale, muchachos? Y si le ponen su nombre, están diciendo que esa información es suya y por eso se comete un plagio, porque se están apropiando de información que no les pertenece. ¿Sale? Que va un poquito relacionado con lo que preguntaba Edgar hace rato, ¿no? Pues es que, pues es justo, no, pues no es justo, ¿sale? Es como si yo ahorita agarro las diapositivas de Axel y les pongo mi nombre y las paso a exponer a otro grupo. Obviamente, pues es información que no me pertenece, es información que sí la puedo utilizar, pero la tengo que referenciar. ¿Sale? Entonces, ese es el texto expositivo. Entonces, todo texto que se da a conocer es un texto expositivo, algo que te explica, algo que busca que tú entiendas, que tú conozcas. Otro texto que daba a conocer su compañero Axel son las enciclopedias. Las enciclopedias tienen esa función, tienen una función de dar a conocer información. Primero dan a conocer conceptos. Ustedes buscan tal palabra y encuentran tal palabra. Pero en algunas enciclopedias vienen apartados donde te explican o desarrollan un tema determinado. ¿Sale? No sé si alguno de ustedes en su casa tiene enciclopedias. ¿Nadie tiene enciclopedias? ¿Ya no compran enciclopedias? Yo sí tengo, profe. Yo sí Sí. tengo. Ok, pues ese librote grandote o a veces eran hasta 20, 50 tomos de enciclopedia. Esos libros son textos expositivos, eran muy recurridos porque pues, en aquel entonces no había internet. No sé si se acuerdan de la enciclopedia en carta. ¿Sí se acuerdan, chicos, la enciclopedia en carta? ¿Qué era la enciclopedia en carta? No me acuerdo, profe. No se acuerdan, no les tocó esa parte de la enciclopedia en carta. La, No, enciclo- profe. la enciclopedia en carta, ya me sentí yo muy viejito. La enciclopedia en carta era un CD, lo ponías en la computadora y nosotros le llamábamos el Google de los pobres, porque ahí en la enciclopedia en carta buscábamos los temas para hacer la tarea. ¿Sale? Entonces metías el CD en la computadora y ya le ponías, no sé, quiero saber acerca
texto expositivo y te arrojaba información del texto expositivo. En caso de que la información no estuviera en el CD, ya te mandaba un link. Te decía, puedes buscar esta información en tal link. Y ya te mandaba un link y ya lo tenías que buscar en internet. Pero decíamos, pues era el Google de los pobres porque pues en aquel entonces no había tanto internet. Era muy costoso el internet y solamente unos poquitos tenían el internet. Entonces los que no teníamos internet recurríamos a la enciclopedia en carta. ¿Vale? Pregúntenle por ahí a sus sí les tuvo que haber tocado la enciclopedia en carta. Y era un texto expositivo, puros textos expositivos. Entonces, todas esas enciclopedias, diccionarios, libros de cocina, porque también hay que decirlo así, los libros de cocina que a veces ustedes consultan son textos expositivos. ¿Qué, qué encuentran? ¿Qué tipo de información encuentran en un libro de cocina, muchachos? Aparte de recetas, por ejemplo. Historia de los ingredientes o cosas generales de ellos. Historia de Métodos los para utilizarlos. Exactamente, historia de los ingredientes, métodos para cuidarlos o métodos para hacer las cocciones. Entonces, esos son textos expositivos porque te explican o te dan a conocer el funcionamiento o te detallan algunas situaciones. Y hay muchos textos expositivos, todos los textos que nosotros agarramos generalmente son expositivos. Las revistas que se venden son expositivas. ¿Sale? Entonces es un texto que siempre tenemos a la mano. Y bueno, algunas características que les quería reflejar son estas, ¿no? Se centra en el análisis de los conceptos. Si ustedes van a la papelería, han comprado esa famosa monografía. ¿Sí? ¿Sí se han acercado a la papelería, a la famosa monografía? Sí, ¿Qué tiene la monografía? ¿Qué información hay? pues información del contenido que vayas a pedir en Exacto. general. Exacto. Y nada más se centra en ese tema. ¿Sale? Entonces las monografías son textos expositivos y bueno, analiza los conceptos, dice por aquí. Como segunda característica es que usa otros modos discursivos. Ustedes pueden encontrar narraciones, argumentos, descripciones y exposiciones del tema. Utiliza sinónimos para facilitar la comprensión del tema. ¿Qué es lo que sucede aquí, muchachos? Por ejemplo, si yo me voy hacia una tesis de medicina, seguramente no la voy a entender. Lo que necesito es un resumen de esa tesis, alguien que la haya trabajado, alguien que la haya leído para poder entenderla. ¿Por qué? Porque si me voy así directamente con el contenido de la tesis, no la voy a entender por los términos, por todos los tecnicismos que hay dentro de la medicina. Entonces, también eso nos ayuda a los textos positivos, a traducirlos a palabras más llanas. Lo que yo siempre recomiendo es que imagínense, por ejemplo, esas enciclopedias de cocina o esas revistas de cocina sin dibujos. Yulisa, ¿ha visto recetarios sin dibujos? No, profe. Imagínese uno sin dibujos, ¿cómo lo vería usted? Que sí los hay, Pues ¿eh? como sin contenido. Bueno, o sea, no, pues sí, porque sí tiene contenido, pero como no la guía que esperas, ¿no? Porque pues un recetario es como una guía que pues, te va guiando, ¿no? Y pues debes de tener fotos para ver el resultado final de la receta que vas a hacer. Entonces, pues si no lo tiene, pues como que vas a estar desubicada, ¿no? No vas a saber cómo va a quedar el platillo que estás realizando. Efectivo. Entonces, Sobre todo el emplatado, ¿no? Que es generalmente la foto que nos muestran. Pues sí ay, pasa. no lo escucho. Ay, les decía que sobre todo el emplatado. Ah, sí, es que se cortó, perdón, se cortó y como que nada más vi que movía la boca, pero no lo escuché. Ujú, sí, sobre todo. Sí, sí, sobre todo eso, porque pues si no lo ves, ni vas a saber cómo se sirve o con qué va acompañado, entre otras cosas. Pues efectivamente, pues yo siempre destaco esta parte. Aparte de que soy muy visual, siempre destaco la parte de que el texto expositivo se tiene que ilustrar, tiene que venir con ejemplos, con analogías. No es que no sirva un texto expositivo sin ilustraciones, pero como que lo hace más atractivo. Y bueno, aquí se ocupa un lenguaje objetivo, eso lo comentaba su compañero en la exposición, y aparece en revistas, enciclopedias, informes, manuales, es muy completo. Aparece en muchos lados el texto expositivo. Aquí tenemos un ejemplo.
cerebro y emociones, podemos elegir qué sentir y nos habla de esto, ¿no? Y vienen por ahí unas ilustraciones. Este sería un texto expositivo. Todo lo que tenga que ver con divulgación científica. ¿Dudas, preguntas? Miren, aquí nos damos cuenta luego que es un texto expositivo porque dice, hace algunos años las investigaciones sobre estas emociones solían concentrarse en las que son negativas como la angustia, y las fobias. Hoy varios grupos de científicos, aquí está, o sea, estudian también las emociones positivas. ¿Sale? Es decir, la persona que lo escribió, o sea, Verónica, solamente es la escritora del texto, pero ella no hizo la investigación, ¿sale? Se basó en varios grupos de científicos. Tendremos que revisar el texto para ver en qué científicos está basado esta investigación. ¿Dudas, preguntas, comentarios con el texto expositivo, muchachos? No, profe. Parece que no. Bueno, pues vamos a la otra cara de la moneda, muchachos. Y bueno, este tema ya no lo expuso su compañero, no está, ya por ahí me informaron que tiene una situación, pero bueno, ¿qué es el texto argumentativo? A ver, Diego, ¿me puede ayudar a leer lo que está en el cuadro gris que dice una organización textual de qué? Sí, profe. Una organización textual centrada en el juicio y en la toma de posición respecto a algún asunto polémico consiste en dar una opinión fundamentada y crítica sobre un hecho, causa o circunstancia. Ok, ¿quién le entendió? Pues que el texto argumentativo sirve para, pues sí, para fundamentar lo que ya, por lo que ya habías investigado antes, dar un cierto análisis a ese tema. Ok, bueno, pues hablamos, dice su compañero, que es una opinión fundamentada. Y esa opinión fundamentada la conocemos también como argumento. Acuérdense que ya habíamos visto la parte de la opinión. Y decíamos, una opinión, pues, es un criterio propio, es algo que yo pienso, es algo que yo considero. Pero al hablar de una opinión fundamentada ya es algo que nosotros tenemos que demostrarlo. Entonces, el texto argumentativo no es igual que el texto expositivo. Aquí en el texto argumentativo tiene diferentes propósitos. Decíamos que el propósito del texto expositivo es dar a conocer una investigación que ya se hizo y ahora simplemente la estamos informando. El texto argumentativo, nosotros lo que buscamos es persuadir, convencer a nuestros lectores o demostrar que lo que yo pienso es correcto. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues a través de un argumento. Ya habíamos hablado un poco de ello. Es decir, yo tengo una opinión, ahorita vamos a ver que esas opiniones se llaman tesis, y ahora lo que tengo que hacer con esta opinión es buscar algo que a mí me demuestre que tengo la razón. Pero puedo equivocarme, muchachos, por eso dentro de un texto argumentativo, antes de escribirlo, se tiene que investigar. ¡Ay! Salud, profe. Gracias. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender del texto argumentativo, ¿sale? El texto argumentativo genera polémica. Porque aquí nos podemos poner a discutir. Yo les puedo decir, chicos, de tarea, quiero que me hagan un texto argumentativo y que me digan si es correcto que los insectos se coman. ¿Qué beneficios tiene comerse un insecto o por qué no nos tendríamos que comer un insecto? Y cada uno de ustedes va a tener que investigar por qué si se deben de comer los insectos o qué tipo de insectos se deben de comer, qué tipo de insectos no se deben de comer. Y al otro día, aquí lo discutimos. Y cada quien va a defender su opinión. Y aquí viene en este cuadrito, cuando dice, la defensa de una tesis sustentada en argumentos. Esta tesis es la que nosotros tenemos que defender y es nuestra opinión argumentada. Yo puedo decir, de acuerdo con Rius, la panza es primero,
Él recomienda que en México solamente se coman hierbas. Porque es lo más puro, es lo más limpio, toda la carne ya tiene clenbuterol, bla, 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 bla. ¿Vale? Y como los insectos comen hierbas, pues ahí está mi opinión fundamentada. ¿Vale? Me lo dice este autor, los insectos comen hierba, entonces quiere decir que hasta cierto punto comer insectos es saludable. Pues ahí tenemos una opinión fundamentada. O sea, ya no lo digo yo. Ya hubo un autor que lo escribió, alguien que lo investigó, y de acuerdo a ese autor, yo lo estoy fundamentando. Esa es la parte del texto argumentativo. Primero tengo que generar mi opinión para posteriormente fundamentar esa opinión. ¿Se han leído La panza es primero, muchachos, de Ríos? ¿Nunca la han leído, muchachos? No, profe. Léanla. Luego ahorita les paso la portada del libro. No tengo el libro en PDF, si no, sí se los pasaba. Pero lean La panza es primero de Ríos. Ok. Otra de las características que tiene el texto argumentativo es que dice, bueno, hay existencia de un tema y ese tema lo tenemos que problematizar. Tenemos que buscarle un problema al tema, ¿sale? Y por lo menos pues, ofrecer ya aquí hice dos, pero con una solución que le ofrezcas al problema. Yo les pregunto aquí, ¿es un problema comer insectos, muchachos? ¿Un qué? ¿Es un problema comer insectos? A propósito del tema que estábamos hablando ahorita, Pues no. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema? De que uno se haga adicto a comer insectos y pueda ser un problema psicológico. La adicción, por ejemplo, ese compañero, ser adicto a... ¿Cuál sería otro problema? A ver, aquí les voy a plantear el problema. ¿Por qué mucha gente no los quiere comer? Porque sienten asco al comerlos, su textura y, bueno, sí, asco. ¿Son saludables? Sí, 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 son saludables. Ustedes saben más que yo de eso, ¿no? Entonces, miren, chicos, ahí está una cuestión. Un problema puede ser la cuestión de gusto. Y a lo mejor tendría que plantearme un, una tesis, una opinión acerca de por qué a la gente no le gusta comer insectos. ¿Qué siente la gente cuando come insectos? Ya dice su compañero Diego Fernando. Lo que pasa es que pues su textura, no sienten ese gusto. O sea, ahí está el problema, que la gente no siente el gusto de comer insectos porque probablemente están acostumbrados a otro tipo de paladar, otro tipo de textura. Y otra situación, la gente no los come por desconocimiento del tema. Yo personalmente les puedo decir, no sé qué beneficios tenga comer insectos. O sea, les puedo decir que una naranja me trae vitamina C, que una manzana me trae vitamina no sé qué. O sea, que hay ciertas frutas que me vitaminan y ayudan a mi cuerpo. Pero yo desconozco las propiedades y las vitaminas que tienen los insectos. ¿Ustedes sí las conocen? pues tienen bastante proteína. Ahí está la proteína. Entonces, ¿qué tendríamos que argumentar ahí? Tenemos que buscar un estudio que nos refiera qué proteínas tienen los insectos y de esa manera nosotros dar a conocer nuestro argumento. Y ya podemos decir, los insectos son saludables de acuerdo a tales proteínas, porque lo dijo fulano o porque en un estudio ya se revisaron y se demostró que ahí tienen proteínas. Y es una información argumentativa que le va a servir a la sociedad. ¿Para qué? Pues para que se acerque a otro tipo de comidas. ¿Sale, muchachos? Yo les decía hace rato, un argumento que utiliza este señor Rius es que en México se deberían de comer muchas hierbas. Ajá, perfecto, se deben de comer muchas hierbas. ¿Por qué? Porque es lo más saludable que hay. Y como los insectos es lo que comen hierbas, pues se puede deducir
que los insectos son saludables. ¿Vale? Pero ojo, no todos. Porque si decimos que todos, al rato hasta las moscas nos vamos a querer comer. ¿Vale? También se ¿Dudas? comen, ¿También se comen las moscas? sí, también se comen. No, pero se supone que las moscas es el insecto más, el que tiene muchísimas bacterias. Dicen que la popó de las moscas es súper peligrosísima. Sí, pero eso es, bueno, yo leí y pasaron en la televisión que es por la forma de alimentación de las moscas. Hay cultivos de moscas que les dan de comer ahora sí que bien y pues es lo que hace que las moscas se coman. Bueno, en Brasil se comen, hay cultivos allá Ujú, y pues no sé si todo tipo de mosca se coma porque también hay sí. especies de la mosca. Entonces son como cultivos como Pura los de las proteína. abejas. Algo así. Ay, no, sí, ahora sí ya me quedé así, mire. No, no, no. Digo, lo más que he comido yo son chapulines. Bueno, luego lo revisamos. Que sí, sí me quedé así, ay, las moscas. Vamos a revisar esta parte de la estructura del texto argumentativo. ¿Qué estructura tiene el texto argumentativo? Pues igual que el texto expositivo. Si se dan cuenta, es la misma estructura. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ojo, muchachos. Ya habíamos hablado que en el texto descriptivo va de lo general a lo particular o también puede ir de lo particular a lo general. El texto narrativo tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, pero decíamos, se pueden mover, podemos iniciar por el final o iniciar por el clímax. Y en el texto expositivo y en el texto argumentativo no podemos mover la estructura. Siempre tenemos que iniciar por una introducción, un desarrollo y cerrar con una conclusión. La introducción sería presentar la tesis, que es decir, presentar nuestra opinión, que es la idea fundamental del tema, y bueno, abrir debate, tratar de organizar nuestro texto en frases, detallando qué es lo que voy a dar a conocer, qué es lo que yo investigué, de acuerdo a mi opinión, y ahora la voy a sustentar, ¿sale? Aquí dice la definición de tesis, que es, les digo, tesis es igual a opinión, ¿sale? Aquí le podemos poner tesis, opinión, ¿sale? Una tesis es una opinión. Y dice, la tesis es una proposición que expresa la opinión del autor en el desarrollo del cuerpo del texto. Trata de demostrar con certeza sus ideas con argumentos. ¿Qué es lo que quieren demostrar? ¿Vale? Aquí el asunto que estamos hablando de los insectos, ¿qué es lo que queremos demostrar? Ya les decía yo, a lo mejor yo me centraría en la desinformación o la poca información que conoce la sociedad acerca de este tipo de alimentos. ¿Sale? Si sabemos que son alimentos saludables, que son alimentos adecuados y como dice su compañero, que tienen mucha proteína. Eso se tiene que reflejar en la introducción. También hablamos de un desarrollo que narra, expone los hechos y que el autor crea y desarrolla argumentos que son los razonamientos que sirven para demostrar una tesis. ¿Sí se acuerdan del tema del razonamiento, muchachos? El inductivo, el deductivo. El inductivo. Pues aquí en este tipo de textos aplicamos los razonamientos. Aquí es donde nosotros revisamos estudios o hacemos estudios y aplicamos el razonamiento. Y podemos llegar a conclusiones de que de 1 de cada 10 aceptan o no aceptan tales alimentos, aceptan o no aceptan los insectos. ¿Vale? Entonces aquí es donde aplicamos los razonamientos y por eso en aquella ocasión les hablaba yo de aplicar un buen razonamiento de acuerdo a la información que nosotros hayamos encontrado. ¿Por qué? Porque si no aplicamos un buen razonamiento, podemos caer en falacias, podemos caer en desinformación, que era precisamente lo que me preguntaba hace ratito Edgar. ¿Y cómo van? Pues hago un razonamiento incorrecto, así como el que veíamos de David Páramo, les hago creer
a la sociedad ciertas cosas y la sociedad me va a creer, porque yo tengo mis argumentos, pero ya estoy manipulando la información a favor o estoy moviendo la información de acuerdo a una intención. ¿Vale, chicos? Entonces, mucho cuidado ahí con la elaboración de razonamientos, porque miren, esto me sucedió a mí en una clase de gastronomía. Precisamente estábamos discutiendo un poco acerca de este tema que ahorita estábamos hablando, de la cuestión de los insectos. Y argumentábamos precisamente esta parte, que algo muy saludable que tiene México, pues son todas estas hierbas, ¿no? Todas estas hierbas que los quintoniles, los quelites y que las verdolagas y deseamos todo este asunto, que porque, bueno, venían de la tierra y demás. Y que como muchas hierbas son ingeridas por los insectos, pues se creía o se cree que los insectos o comer insectos es saludable. Y había un alumno que me preguntaba y me decía, oiga, profe, pero muchas de las hierbas que hoy comemos traen acelerantes, traen químicos que aceleran su crecimiento. ¿Cuándo había visto usted que una milpa, un elote, en 15 días ya estuviera bien alto y en menos de un mes ya estuviera el elote? Entonces la pregunta es aquí, chicos, ¿sí será saludable entonces comer insectos? A ver, Diego, Edgar. Yo, yo creo que sí, porque para empezar un insecto no aguantaría como tanto químico, porque pues su cuerpo es pequeño. Entonces, pues yo creo que al percibir eso el insecto, pues yo creo que ni se lo come, ¿no? Ni se come esa hierba, va y busca algo que esté pues libre de todos esos químicos, porque como le mencionó, esos químicos no los aguantaría un insecto tan pequeño. Ok, ahí está su compañera. La tesis o la opinión de su compañera es que el insecto se va hacia hacia otras hierbas. O sea, los huele el químico y mejor ingiere de otro lado. Diego, ¿usted qué opina? Bueno, pues yo también creo que sigue siendo saludable comer insectos, no específicamente encontrarlos en su hábitat natural, sino hacer como tipo de cultivos de insectos para que no consumen ese tipo de químicos que tienen ya las plantas. O sea, siempre y cuando el insecto esté en un cultivo y no esté consumiendo las plantas que llevan acelerantes o químicos. Sí, obvio sí, porque, bueno, ya de por sí, pues ya todos, ya está como, ya tiene químico, pues sí se puede consumir el insecto, pero yo creo que también en una cierta parte como que te dañaría en el organismo, no luego, luego, sino a largo plazo, si uno llega a consumir bastantes insectos que, pues, que vean que en los plantíos se tiran varios químicos, fertilizantes y todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Usted, Benítez, qué opina? Yo opino que la venta de los insectos creo que viene siendo más de personas humildes y ahí podemos ver si realmente tienen o no químicos, porque esas personas pues se dedican a eso Ujú, y creo que es más natural comprar con ellos y más seguro porque pues ellos conocen más del tema, nos ujú. pueden explicar qué nos puede aportar y hasta, no sé, hasta cierto tiempo y también en dónde comprarlos, como dicen que algunos tienen químicos, igual yo no creo que haya insectos que sean capaces de comprarlos porque pues también son inteligentes y pues esa es mi opinión, profe. Ok, gracias. Pues sí, muchachos, tendremos que revisarlo, ¿no? Tendremos que revisar si hay cultivos, si andan sueltos, si consumen las hierbitas que de repente nosotros plantamos, todo eso se tiene que revisar, ¿no? Si yo la vez que me hicieron este cuestionamiento, pues sí me quedé con la duda y dije, bueno, es que sí, muchas de las hierbitas que comen los insectos es comida son hierbas que también nosotros